Hola, buenas noches, queridos amigos y amigas. Un jueves más con ustedes en este programa que también pretende serlo, La Verdad del Barquero en Clave Canaria, de Canal 4 Televisión Telde. Saben ustedes que nuestro programa es en riguroso directo y que en la segunda parte del mismo, sobre las 10 menos cuarto de la noche, procederemos a abrir los micrófonos para que todos ustedes en directo puedan realizar las llamadas para realizar las preguntas que consideren oportunos o para darnos los consejos o sus opiniones sobre el tema que vamos a debatir hoy. Hoy vamos a debatir un tema muy importante, que es la protección de la maternidad y la paternidad de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Un tema que, como verán, tiene una gran enjundia, no en vano, pues tiene un enorme peso editorial, porque tiene muchísimas cosas, como veremos poco a poco a lo largo del programa, y creo que es un tema lo suficientemente importante porque hay mucha gente que me piden, en concreto a mí, ¿por qué no habla usted un día de la maternidad y la paternidad para saber cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones? Por eso, en esta noche de jueves, estamos con ustedes para hablar de ese tema. Pero antes de hablar del tema, como saben ustedes, la cuestión está muy convulsa. En el ámbito judicial están pasando cosas muy desagradables. Hoy mismo se han hecho eco los periódicos de Las Palmas de Gran Canaria de una serie de cuestiones, de grabaciones entre compañeros magistrados de una misma sección, en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Un tema muy lamentable, muy penoso, porque me consta que muchísimos jueces y juezas y toda la gente del foro judicial pues se encuentra realmente alarmado y apesadumbrado por estas cosas que están ocurriendo, porque aunque ustedes no lo entiendan, la gente de la justicia es una gente muy seria, una gente que no le gusta este tipo de cosas, no le gusta verse en los papeles, no le gusta estar en la prensa todos los días, y por desgracia, con los temas estos del Albagate y Roselgate, pues llevamos también ya un montón de tiempo, un montón de meses, que todos los días, un día sí y otro también, salen noticias en los medios de comunicación que, repito, no son agradables para la gente del foro. ¿Por qué? Pues porque se pone en cuestión a veces la seriedad y en algunos casos hasta la honestidad de los magistrados, de algunos magistrados, que evidentemente pues hace temblar un poco los cimientos de la justicia, que en su inmensa mayoría, casi en el 99% de los casos, son gente honesta y gente seria que, repito, no le gusta verse en los papeles, ni por supuesto verse en la forma que se está viendo, cuando se ven en páginas enteras de periódicos transmitiendo conversaciones entre el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y el señor Alba, y evidentemente saliendo a relucir cosas muy desagradables, porque, vuelvo a repetir, esa no es la justicia que queremos y la que nosotros venimos defendiendo y vamos a seguir defendiendo siempre, porque, repito, la justicia está formada por hombres y mujeres honestos, serios y trabajadores, que gracias a esa justicia pues este país ve un poco la luz al final del túnel, dado que saben ustedes que si no existiese esa justicia que tenemos, pues esto sería jauja, sería una auténtica selva, pasarían por encima de nosotros muchos camiones y tractores, y sobre todo de aquellas personas más débiles, las personas que no tienen medios de defensa o que no tienen posibilidad de defenderse. Pues imagínense ustedes que no existiese la justicia que hoy nosotros tenemos. Hay que seguirla apoyando, seguirla prestigiando, para que siga, vuelvo a repetir, poniendo a cada uno en su sitio y dándole a cada uno lo que se merece, evidentemente con fallos y con errores y con imperfecciones, pero gracias a Dios gozamos de una magnífica justicia, de un poder judicial íntegro, con las horrorosas y lógicas excepciones que, como estamos viendo, pues hay algunos que se salen fuera del tiesto, pero que son sus propios compañeros los que también, en cierta medida, y hasta que no se pruebe evidentemente nada, pues son presuntos, pero que mucha gente, fundamentalmente el propio foro, los expulsa de su seno porque no les gusta verse reflejado en ese tipo de conductas que evidentemente no son las propias del Poder Judicial. Se los puedo asegurar, ni de la Fiscalía, por supuesto, ni de los letrados de la Administración, ni los funcionarios de la Administración de Justicia, que realizan una labor, créanme de verdad, encomiable, para que cada uno tenga, repito, lo que le corresponde, a veces con errores o no, pero lo que tiene, una de las grandezas que tiene la justicia, es que cuando un juez se equivoca, tiene usted posibilidad de recurrir en segunda instancia, y si en la segunda instancia se equivoca, puede usted volver a recurrir a la instancia superior, llegando incluso, en los casos en los que así lo establezca la ley, llegando incluso al Tribunal Supremo, que es nuestro máximo tribunal
judicial de este país, o incluso cuando se vulneran derechos constitucionales, pues buscando el amparo del Tribunal Constitucional. En definitiva, tenemos una justicia, un poder judicial que es un poder judicial que en nuestro país tiene mucho prestigio, lo que pasa es que no se conoce. Yo siempre le digo a los amigos jueces que el mayor problema que tiene la justicia, o que ha tenido siempre, es que no habla, no explica lo que hace. Los ciudadanos no conocen la justicia por dentro, porque hay como si fuera una barrera de protección de la gente de la justicia hacia el pueblo, que impide que el pueblo conozca por dentro cómo funcionan los juzgados y cómo trabajan los jueces, los magistrados y todo el personal al servicio de la Administración de Justicia. Que les repito, que no crean ustedes que yo le hago la pelota a nadie, es que soy un convencido porque lo vivo día a día en los juzgados en los que actúo, y conozco muchos y muchos jueces y jueces que son personas de mucho bien, que están todo el día trabajando para que usted o el otro tenga una sentencia justa, a veces evidentemente con muchísimo retraso en algunos juzgados, evidentemente que nadie justifica, porque como saben ustedes, la justicia está mal porque los políticos que nos gobiernan quieren que esa justicia esté mal. No tengan la menor duda, no se crean ningún tipo de pamplinas en cuanto a que las normas procesales o que los jueces o las juezas o los magistrados o las magistradas no trabajan los días. Eso es todo mentira, eso es una capa que el poder político pues pone delante la vaca que los bueyes, para que la ciudadanía no piense que el principal responsable del por qué funciona tan mal nuestra justicia en el ámbito de la lentitud, porque en el ámbito de la categoría y del rigor jurídico estamos a unos niveles muy buenos a nivel europeo y a nivel mundial, porque también me muevo por esos mundos de Dios, y lo único que falta es que se le dote de medios económicos y de medios materiales. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, también reformando aquellas leyes procesales o sustantivas que sean del siglo pasado, ¿verdad? O del siglo XIX. Por lo tanto, lo que hay que hacer es dotarla de medios, querer que funcione y dotarla de esa reforma que todos estamos pidiendo. Empezando por como saben ustedes, la elección de los miembros del Poder Judicial, que esperemos algún día. Parece ser que por cierto, hoy se ha formado el gobierno del señor Rajoy, el segundo gobierno del señor Rajoy. Por cierto, una de los condicionantes que puso Ciudadanos al Partido Popular era que la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, al menos 12 de ellos, fueran elegidos por los propios jueces, para tener la independencia que hoy en día el Poder Judicial no tiene, aunque muchos proclamen y todos lo quieran ver así, que ojalá lo viésemos así, la independencia judicial que hoy en día nuestra justicia no tiene con respecto al Poder Ejecutivo, fundamentalmente, y al Poder Legislativo. Por lo tanto, lo que hace falta es que se dejen de clamar en el cielo y le dediquen a la justicia los medios necesarios, los medios económicos necesarios para que ésta funcione bien. Porque, por ejemplo, en materia de infraestructura, hoy estamos a unos niveles magníficos. Hace 10 años recordarán ustedes que, por ejemplo, los juzgados de lo social de Las Palmas eran unos cuchitriles de locales de cuarta categoría, en las que pasamos allí muchos años de mucha penumbra y de mucha pena, los legajos por el suelo. Sin embargo, hoy en día tenemos un palacio de la Ciudad de la Justicia que es la envidia de mucha gente. Por lo tanto, lo que tienen que hacer los políticos es dotar de medios económicos y de medios materiales a la justicia, y ya el Parlamento que haga evidentemente las reformas legislativas que procedan para que nuestra justicia sea lo más rápido y lo más eficaz, porque una justicia, y todos lo decimos, una justicia que es lenta, desde luego para mí no es justicia. Pero repito, desgraciadamente están ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestra comunidad autónoma de Canarias, en concreto en Las Palmas de Gran Canaria, una serie de circunstancias y de hechos muy lamentables, penosos, y yo desde aquí quiero levantar una lanza en favor de los jueces y juezas, magistrados y magistradas de toda España, pero fundamentalmente de Canarias, porque son gente a la que yo conozco, muchísimos de ellos, y son gente que yo pongo las manos en el fuego y estoy seguro que no me la quemaría. Lo que ocurre, repito una vez más, que siempre no lleva gusto de todo. En todos los colectivos hay gente que se sale del guión. En mi profesión los hemos tenido, en la de abogados, en la de jueces, en la de sindicalistas, en la de empresarios. Siempre hay gente que se sale del tiesto y que es, diríamos, el garbancito negro que fluye en la cocina, ¿no? Por lo tanto, no podemos llevarnos por los malos momentos que estamos pasando
a nivel, vuelvo a repetir, judicial, sino que hay que seguir apoyando a la justicia, defendiéndola y dándole y dotándola de medios, que es lo que necesita. Hoy también se ha dado a conocer, como saben ustedes, las cifras de paro. Volvemos a incrementar nuestras cifras de paro en la Comunidad Autónoma Canaria en 2.000 trabajadores y a nivel nacional en más de 40.000. Una noticia que, aun siendo mala, pues es menos reducida que la que se ha producido en otros años en este mes de octubre, que es un mes de impasse entre la terminación del verano y el comienzo de la temporada de la venta de Navidad o del comienzo de la temporada turística en nuestra tierra, y siempre se producen altibajos o altas cifras de paro. Pues bien, hay que seguir luchando para tratar de sacar a toda esa gente del paro, y parece ser que hoy ha sido nombrada ministra de Empleo y Seguridad Social la actual, la señora Ibáñez. Esperemos que tenga a la que le deseamos, por supuesto, toda la suerte del mundo, que den la clave para ver si entre todos seguimos reduciendo las inconfesables cifras de paro que tiene nuestro país. También quiero aclararles, porque últimamente se están oyendo noticias en los medios de comunicación sobre que se puede trabajar y cobrar como jubilado, y todo el mundo habla y todo el mundo dice y todo el mundo. Yo el otro día estaba tomándome una cerveza en un bar y había una conversación entre tres personas ya un poco mayores, creo que algunos de ellos eran jubilados, y yo me reí mucho porque decían cada disparate con respecto a lo que porque oyen campanas y, como se suele decir, tiran voladores, ¿no? Por lo tanto, yo voy a tratar de explicarles qué está pasando con el derecho de aquellos jubilados que quieran seguir trabajando en sus empresas o como autónomos y puedan cobrar el 50% de su pensión, y a su vez trabajar también en la empresa, continuar trabajando en la empresa en la que ellos vienen prestando servicio, o en el negocio si se trata de un trabajador autónomo. Bien, en definitiva, ¿qué requisitos deben de cumplir los trabajadores y trabajadoras de nuestro país para poder jubilarse, cobrar una parte de la pensión y seguir trabajando? Lo primero que hace falta es que el trabajador haya cumplido la edad ordinaria de jubilación, que para el año 2016 está cifrada en 65 años y 4 meses. Y para el año 2017, 65 años y 5 meses. Asimismo, el trabajador debe haber cotizado más de 35 años a la Seguridad Social para tener derecho al 100% de su pensión. ¿Qué tipo de trabajadores pudieran acogerse a este tipo de jubilación activa? Pues bien, la medida está abierta para trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena, y también pueden acogerse o ser beneficiarios de ella los que estén ocupados, bien sean a jornada completa como a jornada parcial o a tiempo parcial. Una duda que también me han hecho muchos amigos míos es: oye, ¿y se pueden acoger los empleados públicos, los funcionarios, a esta medida? Pues he de decirles que no se pueden acoger, porque solo es un tipo de retiro para los que trabajan en el sector privado y no está previsto para los funcionarios públicos. Por lo tanto, sintiéndolo mucho, los funcionarios públicos no se podrían acoger a este tipo de beneficios, de trabajar y cobrar media pensión. ¿Qué cuantía de pensión cobran ahora mismo los beneficiarios de la jubilación activa? Pues la cuantía que cobran es, imaginémonos que usted tuviese derecho a cobrar 2.000 euros de pensión, que ya le gustaría a muchos de los amigos y amigas que nos están escuchando cobrar eso de pensión, ¿verdad? Pues bien, si usted le correspondiesen 2.000 euros de pensión, usted tiene que coger y saber que a partir de ese momento va a cobrar solo 1.000, o sea, el 50%, pero va a poder seguir trabajando, repito, como autónomo o como trabajador por cuenta ajena. También otro tema que me pregunta la gente es: bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Tengo que seguir cotizando a la Seguridad Social para poder acogerme a esa modalidad de jubilación activa? No, solo tienen que cotizar aquellos trabajadores, aquellos empresarios y trabajadores asalariados o autónomos que estén acogidos a esa jubilación activa. Seguirán cotizando a la Seguridad Social, pero solamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales. O sea, incapacidad temporal derivada de enfermedad común y por contingencias profesionales. Y no van a cotizar por contingencias comunes, que es el mayor costo que se produce en la cotización a la Seguridad Social.
También hay que tener en cuenta que a estos trabajadores que estén en la jubilación activa se les va a aplicar un incremento del 8% mensual de su base como cotización especial de solidaridad. De ese 8%, si es un trabajador por cuenta ajena, el empresario va a abonar un 6% y el trabajador un 2%. Repito, va solamente a cotizar por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, o sea, por cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social y por incapacidad temporal, pero no va a cotizar, no va a tener que cotizar la empresa por contingencias comunes, con lo cual es un ahorro considerable, muy importante para las empresas. Y además va a estar recibiendo el trabajo de ese trabajador como mismo estaba anteriormente. Y va a percibir, repito, no el 100% de su pensión de jubilación, sino el 50% de la misma. ¿Generará, otra de las preguntas, generará al seguir trabajando ese trabajador, generará más porcentaje de pensión? No, no va a generar más porcentaje de pensión. Por eso la aportación que siguen haciendo es una aportación de solidaridad para coadyuvar al pago de la sanidad, de las prestaciones del resto de la población activa española. Por ello ya no repercute, esos años de cotización no van a repercutir en el trabajo que esté realizando, en el porcentaje que ese señor tenga derecho a percibir con esa pensión activa. ¿Debe de cumplir la empresa algún requisito, además de su parte de la cotización solidaria? Sí, las empresas en las que haya trabajadores cobrando la pensión de jubilación no deben haber adoptado despidos declarados improcedentes en los 6 meses anteriores. Todas aquellas empresas que hayan despedido de forma improcedentemente en los 6 meses anteriores no se pueden acoger, no pueden tener trabajadores jubilados activamente. Y además la compañía debe de mantener también el nivel de empleo que existía en la empresa al inicio del contrato del jubilado y durante toda su vigencia. Les repito, para terminar con este tema, les estoy explicando la situación que se está dando en mucha gente, entre ellos a los nuevos jubilados, el 5% se está acogiendo aproximadamente a esta modalidad de jubilación activa. Y ustedes preguntarán, ¿y qué es eso de la jubilación activa? Pues es que usted va a cobrar la mitad de la pensión y va a poder seguir trabajando. Fundamentalmente es que sepa que ya no va a tener que pagar la empresa la cotización a la seguridad social por contingencias comunes, solo va a pagar por incapacidad temporal, por contingencias profesionales y por esa cotización de solidaridad del 6% a cargo del empresario y del 2% a cargo del trabajador. Pero, repito, tampoco va a generar ese trabajo de jubilado activo, no va a jubilar más porcentaje de su pensión de jubilación, ¿de acuerdo? No le va a servir para que usted mejore su pensión de jubilación cuando deje de trabajar activamente. Esto es cuanto les quería comentar con respecto a la jubilación activa, porque vuelvo a repetir, han habido, en fin, me han dicho muchos amigos y amigas que me ven por la calle y me dicen, oiga, aclare usted este tema porque mire, es que no nos enteramos. El otro día hemos oído en los periódicos que salió este tema, se creó una gran confusión porque el Ministerio de Trabajo ha opinado, el gobierno en funciones había opinado que quieren implantar una modalidad de jubilación en la que, además de usted cobrar el 100%, o sea, el doble de lo que le acabo de explicar, de la jubilación activa, cobrar usted el 100% y seguir trabajando. Eso tiene benefactores y detractores. Hay gente que está a favor de esa política y gente que no. Vamos a ver, como ahí vuelvo a repetir, que hoy se ha nombrado el nuevo gobierno del señor Rajoy, vamos a ver qué hace la ministra, la señora Ibáñez, para con este tema tan importante de seguir trabajando y cobrando la pensión de jubilación. Eso, vuelvo a repetir, tiene sus pros y sus contras y por lo tanto habrá que esperar a ver cuál es la determinación que nuestro Ministerio de Empleo y Seguridad Social adopta con respecto a este tema, porque, vuelvo a repetir, eso en la actualidad no está aprobado legalmente. Vamos a comenzar a hablar de los efectos en el contrato de trabajo cuando se produce la situación de maternidad o de paternidad. En primer lugar, hay que decir que la situación de maternidad o de paternidad supone la suspensión del contrato de trabajo. El contrato de trabajo queda suspendido en el aire
y no hay obligación ni de trabajar ni de cobrar salario. Por lo tanto, está suspendido, está en el aire y vuelve a activarse sus efectos una vez que se termina la situación de maternidad o de paternidad. Además, estas personas tienen derecho a un subsidio, lo que se opone evidentemente la obligación, la exoneración de la obligación recíproca de trabajar, como acabo de decir, y de remunerar el trabajo. También el mantenimiento de la obligación de cotizar con derecho a bonificaciones en determinadas circunstancias para la empresa, una vez que está en maternidad, sigue obligada a cotizar a la seguridad social por ese trabajador. Lo que no va es a pagarle el salario, porque la trabajadora va a cobrar un subsidio del 100% de su salario, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre si la empresa contrata a un trabajador o a una trabajadora para sustituir a ese trabajador o trabajadora que está en situación de maternidad o paternidad? Pues que va a tener, como veremos luego, el 100% de exoneración de las cuotas a la seguridad social, lo cual no está nada mal. Después también sepan ustedes que el empresario que tenga un trabajador o trabajadora en maternidad o paternidad puede celebrar con otra persona un contrato de interinidad para sustituir al trabajador o a la trabajadora mientras dure la situación de maternidad o de paternidad. A los efectos de extinción del contrato de trabajo, las faltas de asistencia no se computan como tal porque son debidas evidentemente a la enfermedad, a la maternidad o a las enfermedades causadas por el embarazo, por el parto o la lactancia, etcétera, etcétera. También tiene efecto en el contrato de trabajo, dado que esas trabajadoras pueden pedir, o trabajadores pueden pedir, ambos progenitores, una excedencia en la empresa para el cuidado de los hijos menores con reserva de puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se termina el periodo de la excedencia, tienen obligatoriamente la empresa que respetarle su puesto de trabajo y volverlos a reintegrar en el núcleo de la empresa. También tienen derecho a que el empresario debe adoptar una serie de medidas de todo tipo en materia de prevención de riesgos laborales para proteger a la trabajadora que está embarazada de cualquier tipo de riesgo con respecto a su puesto de trabajo. Después también, evidentemente, van a ser declaradas discriminatorias todas aquellas medidas que el empresario pueda adoptar y que supongan una discriminación con respecto a la situación de esa persona embarazada o que esté disfrutando el permiso de maternidad. También, por supuesto, estas personas tienen derecho, como no podía ser menos, a esos permisos retribuidos y a reducción de jornada, que sería muy largo de explicar aquí en este momento. Una reducción de jornada que puede dar lugar, pues, para cuidar a la madre, a los progenitores o para la lactancia, etcétera, etcétera. Bien, en el ámbito fiscal, en el ámbito de retención de el impuesto sobre la renta de las personas físicas, también existen novedades para estas personas que estén en situación de maternidad o de paternidad. Por ejemplo, están las prestaciones que va a recibir, el subsidio que va a percibir la trabajadora en maternidad, están exentas de retención de IRPF las siguientes prestaciones: las de prestaciones por nacimiento o adopción de hijos en supuestos de familias numerosas, las, por supuesto, familias numerosas monoparentales y en los casos de madres discapacitadas. También las prestaciones por parto o de adopción múltiple y también las prestaciones por hijo a cargo van a estar, repito, solo esas exentas de tributar en IRPF. Después también tienen un mínimo por cada descendiente, que sería muy largo de explicar aquí. Por supuesto, también tienen una deducción por maternidad que puede minorarse a razón de 1.200 euros por cada hijo menor de 3 años en el caso de mujeres con derecho a la aplicación del mínimo por descendiente, y otra serie de medidas que vamos a ir desgranando poco a poco. Les recuerdo, como les dije al principio, que a mitad del programa abriremos los micrófonos de este programa para hablar con todas aquellas personas que consideren oportuno llamarnos para hacernos preguntas sobre este u otro tema laboral o de seguridad social. Con respecto a las medidas que deben de adoptar los empresarios cuando una persona está embarazada o
pueda existir riesgo durante el embarazo, pues las principales medidas en el ámbito internacional, o sea que no es un tema nacional, adoptadas en razón de la maternidad de la mujer trabajadora en la Organización Internacional del Trabajo, regula la adopción, entre otras, de las prohibiciones de trabajo en la reducción, manipulación, etcétera, con zinc y plomo, en fin, una serie de recomendaciones que hacen los organismos internacionales en materia de prevención de riesgos laborales para que estas personas que están embarazadas no tengan contacto con determinados agentes químicos o de otro tipo que puedan complicar la situación biológica o fisiológica, pero mejor dicho, de la embarazada. Por lo tanto, la OIT y la Unión Europea, por supuesto también, a través de la Directiva 92/85, han adoptado una serie de condiciones de trabajo y de tiempo de trabajo a la situación de estas mujeres embarazadas. Que lo sepan, que tienen ustedes derecho a que la empresa adopte una serie de medidas, repito, para salvaguardar su derecho a una maternidad sana y, por supuesto, con las máximas garantías. También hay que adoptar por parte de los empresarios una serie de medidas de prevención, como es la evaluación de los factores de riesgo que existan en esa empresa con respecto a esa trabajadora embarazada, y también, por supuesto, la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de los trabajadores en situación de embarazo o parto a la lactancia natural para protegerla, como no podía ser de otra forma. También asignarle un puesto de trabajo diferente si en el que está prestando servicio a la trabajadora embarazada puede, vuelvo a repetir, sufrir algún riesgo de que puede agravar su salud o su integridad física. También hay una cotización durante el cambio de puesto de trabajo cuando se producen este tipo de hechos como consecuencia de esa adopción de la medida por los empresarios, cuando por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, la trabajadora es destinada a un puesto de trabajo o una función diferente y compatible con su estado, se le aplica a las cuotas devengadas durante el periodo de permanencia en el nuevo puesto de trabajo una reducción del 50% de la aportación empresarial en la aportación de las contingencias comunes. Vean qué importante es esto también. A veces muchas de las empresas pierden dinero porque, entre otras cosas, no saben los beneficios que tienen. Bueno, y algunos otros montan en cólera cuando la señora les dice que están embarazadas, ¿no? Ayer mismo tuve yo en mi despacho la visita de una persona, de una señora, en la que la empresa poco menos que casi la echa a la calle por haberle comunicado que estaba embarazada, ¿vale? La ha cambiado de trabajo, en fin, vamos a adoptar una serie de medidas, evidentemente, contra esa empresa, judiciales, por supuesto, para que reponga a esa trabajadora en la situación en que ella no solo se merece, sino la que tiene derecho, porque lo dice, no lo digo yo, lo dicen las normas laborales y de seguridad social, y esta empresa tiene que respetar bien, por supuesto, a través del diálogo o bien también a través de la correspondiente interposición de las demandas correspondientes para que se cumpla lo que dicen las normas de respeto y de acatamiento a esa situación de embarazo. Pues casi, vuelvo a repetir, casi no la mataron porque no pudieron, pero vamos, le sentó muy mal que la chica le dijera que estaba embarazada, con lo cual, como verán ustedes, hay muchas empresas que ni siquiera eso ya permiten, ¿no? Incluso, como veremos ahora, a las señoras embarazadas no se les puede despedir, como veremos luego. Tienen una protección especial, no solo durante el embarazo, sino después del embarazo también y de la lactancia. Bien, con las personas que estén embarazadas o en maternidad o en paternidad, también hay que cumplir el principio de igualdad y de no discriminación, que se hace mucho más efectivo en este tipo de situaciones, ¿vale? Por ese principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres supone la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Está prohibido todo tipo de discriminación y hay que hacer valer el principio de igualdad y de no discriminación. También, por supuesto, como les dije antes, en materia de despido, que sepan las personas que nos están oyendo, cuando una trabajadora está embarazada, tiene una protección de su garantía de que no puede ser despedida por el empresario, excepto si ésta cometiese algún ilícito laboral que diera lugar a los contenidos en alguno de los artículos o apartados del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Pero si no se comete ningún tipo de ilicitud por parte de la trabajadora, los empresarios, cuando las trabajadoras les comunican que está embarazada,
no pueden, repito, tomar represalias y despedir a estas trabajadoras, porque, como veremos ahora y como vamos a explicar, esos despidos serían declarados nulos, y los despidos nulos, como su nombre indica, suponen que la trabajadora tiene que volver a su puesto de trabajo. El empresario no puede, por su cuenta y riesgo, dejarla en la calle, tiene que recogerla de nuevo, tiene que readmitirla en su puesto de trabajo, y ojo, en las mismas condiciones que estaban cuando la echó, y sin reducir ningún tipo ni de remuneración ni de derechos que tenga esta trabajadora, bien por norma legal o bien como mejora de su contrato de trabajo o como condición más beneficiosa. Por lo tanto, ojo al dato, porque hay mucha gente que piensa que esto es jauja, y no. Una cosa es, porque la gente confunde mucho, que hoy nuestro ordenamiento jurídico permite que un trabajador, cuando está enfermo y cuando existan causas justificadas, pueda ser despedido. Antes esto no era así, porque tenían también la misma protección que tienen hoy lo que les estoy explicando, las mujeres embarazadas o los padres en materia de paternidad. Pero a partir de ahí, usted no puede despedir a un trabajador por el hecho de estar enfermo, y mucho menos decírselo, porque claro, si usted hace eso, evidentemente ese despido será declarado nulo, como dice nuestro Tribunal Supremo y nuestro Tribunal Constitucional. Pero, repito, cuando se está embarazada no se pueden adoptar medidas de despido contra las trabajadoras, porque esas acciones devienen en nulidad de los mismos. ¿Y qué supone la nulidad del despido? Pues que usted tiene, repito, señor empresario que me esté oyendo, usted tiene que reincorporar a la trabajadora en su mismo puesto de trabajo y pagarle todos los salarios que haya dejado de percibir desde el siguiente día del despido y hasta que la realización tenga lugar. Por lo tanto, eso le puede costar una auténtica fortuna, ¿de acuerdo? Por lo tanto, absténganse de realizar este tipo de acciones, porque van a perder todos los juicios con toda y total seguridad. Siempre que la señora demuestre que estaba embarazada, ese despido va a ser declarado nulo. Ojo, excepto que la trabajadora, estando embarazada, cometa ilícitos laborales que dieran lugar al despido procedente del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Pero si no es así, repito, no se puede despedir por ningún otro motivo. Por supuesto que ese despido sería un despido discriminatorio por razón de sexo, por el hecho de estar embarazada, es una cuestión fisiológica, y que además, como ustedes saben, hoy en día nuestro país está atravesando una grave crisis de maternidad, de crecimiento de nuevas personas que vengan al mundo, y como consecuenciamente muchas veces se está llamando la atención de que a este ritmo, si la natalidad sigue en los porcentajes de disminución, sobre todo en Canarias, que es de las primeras del país, pues podemos tener problemas el día de mañana a ver quién paga las pensiones, porque ya me dirán ustedes, si no hay trabajadores que coticen, no habrá dinero para pagar las pensiones del futuro, y por lo tanto, en cuanto a la maternidad y a la natalidad, se fomenta por nuestro gobierno en todos los ámbitos, aunque no tiene la protección que a mí me gustaría que tuvieran, pero bueno, hay una serie de medidas que sí favorecen la decisión de hacerse madre y padre. Por lo tanto, cuidado, porque es una situación, repito, desde el punto de vista laboral, una situación muy protegida, y no se pueden cometer ilícitos por parte de las empresas creyendo en la creencia de que pueden actuar como si la trabajadora no estuviese embarazada. También, cuando se producen los siguientes despidos, también se ha considerado por los tribunales que son despidos discriminatorios. Por ejemplo, las trabajadoras durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo del embarazo, riesgo durante la lactancia, enfermedades causadas por el embarazo, parto o lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad, o la notificada en una fecha tal que el plazo previsto finalice dentro de dicho periodo. Por supuesto, también las trabajadoras embarazadas, y se considera nulo aunque el empresario no tenga conocimiento de el embarazo de la trabajadora, según establece nuestro Tribunal Constitucional. Por lo tanto, también se considera nulo las trabajadoras que hayan solicitado permiso por lactancia, por hospitalización de un neonato o reducción de jornada por cuidado de un menor de 8 o 12 años o de una persona con discapacidad o un familiar o estén disfrutando de ello. También aquellos trabajadores que hayan disfrutado de una excedencia para el cuidado de un hijo menor de 3 años o para el cuidado de un familiar. Trabajadores también, después de haberse reintegrado al trabajo
al finalizar los periodos de suspensión del contrato de trabajo. Por ello digo, tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, consultar siempre a los asesores laborales, porque somos los que sabemos cuál es la conducta que debe de regirse en ese determinados casos, y sobre todo porque a las empresas les causa un perjuicio terrible, porque muchas empresas a veces están mal asesoradas y despiden en este tipo de situaciones porque es que la gente, vuelvo a repetir, ven la maternidad como una cuestión una cuestión muy gravosa para las empresas, cuando no se da cuenta que todo el mundo tiene derecho a tener hijos, ser padre y a tener hijos. Los propios empresarios también los tienen y a ellos nadie los echa a la calle. Por lo tanto, hay que ser consecuente con las situaciones. Cuando uno no se quiere una cosa para uno, no debe de quererla para los demás, ¿verdad? Bien, también hay un apartado, y vamos terminando porque nos quedan 4 minutos para irnos ya a publicidad y a la segunda parte del programa, en cuanto a la conciliación de la vida familiar y laboral. El trabajador o la trabajadora pueden necesitar de tiempo para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, bien mediante una reducción de jornada para solventar diversas situaciones de necesidad, o bien la medida puede consistir en la fecha del disfrute de una excedencia como consecuencia de ese embarazo o de esa maternidad. Se autoriza a un padre a flexibilizar su hora de entrada para poder llevar a la escuela infantil a su hijo, posibilidad recogida en el convenio colectivo aplicable, al primar el derecho constitucional de protección de la familia sobre las dificultades mínimas organizativas de la empresa que ello produce, según una sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid de 25 de octubre de 2015. Bien, también, y para terminar esta primera parte, tienen derecho a una reducción de jornada por lactancia, por neonatos hospitalizados, por guarda legal, por reducción de jornada para el cuidado de un menor con cáncer o enfermedad grave, o con derecho a prestación. En dicho supuesto corresponde a la trabajadora la concreción horaria que quiere en la reducción y la determinación del periodo de disfrute de los permisos dentro de su jornada ordinaria. El trabajador evidentemente debe preavisar al empresario con 15 días de antelación, o la que se fije en el convenio colectivo de aplicación, la fecha en que se inicie o finalice ese permiso de lactancia o la reducción de la jornada. Los convenios colectivos también pueden establecer otro tipo de criterios para la concreción horaria y de la reducción de la jornada por guarda legal, en atención a los derechos de conciliación y a las necesidades productivas y organizativas de la empresa. Es incompatible ese disfrute del descanso por maternidad a tiempo parcial con las citadas reducciones de jornada. Sin embargo, es compatible el permiso de lactancia y la reducción de jornada. Bien, como han visto, hemos llegado a la primera parte del programa y estamos tratando de explicarles a ustedes la protección de la maternidad y la paternidad, y ahora vamos a irnos a publicidad durante 4 o 5 minutos, pero pidiéndoles por favor que no nos dejen solitos. Les esperamos en la segunda parte del programa, y a partir de esa segunda parte vamos a abrir, vuelvo a repetir, los micrófonos de nuestra televisión, de nuestro programa, de La Verdad del Barquero en Clave Canaria, para que ustedes puedan realizar las preguntas que consideren oportunas. Gracias y les espero dentro de 4 o 5 minutos. Centro de Reconocimiento y Escuela de Formación Sanitaria. Le atenderemos las mañanas y las tardes de lunes a viernes. Y también los sábados por la mañana. Reconocimientos médicos para todo tipo de carnet de conducir, con la comodidad de realizar todo el trámite desde nuestro centro, incluida la foto. Los desempleados tienen descuentos especiales aportando su documentación. Centro Médico Arnau, su centro de confianza. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias,
siempre apostando por el medio ambiente. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yemayá de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. La ePulsera es un cable USB micro USB de alta velocidad para dispositivos Android que tendrás a mano cada vez que lo necesites. Los beneficios de este proyecto van destinados a las actividades que la Asociación Benéfica Ya Era Hora realiza con los niños y jóvenes de oncohematología y diabetes del Hospital Materno Infantil. Más información sobre el proyecto y puntos de distribución en la web epulsera.com y en Facebook. Por solo 5 euros regala una ePulsera a alguien que la necesite. O si tienes un establecimiento o negocio, incorpórate al proyecto y benefíciate de las promociones. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Ya a la venta. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡aú!